¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a revisar la multiplicación de un escalar por un vector. La definición es la multiplicación entre un número y las componentes rectangulares. Gráficamente es el segmento flecha que aumenta o disminuye de tamaño dependiendo el escalar, el número, ¿no? La notación, tenemos que un vector R, un vector resultante, es igual a la multiplicación entre un escalar, lo hemos representado con una letra minúscula, multiplicado por el vector A. De igual manera está representado el escalar y sus componentes rectangulares del vector. Es necesario tener las componentes rectangulares del vector o en función de los vectores base. La fórmula prácticamente sería que el vector resultante es igual a la multiplicación entre la componente del vector en X y el escalar. Asimismo, la componente del vector en Y por el escalar. Tenemos dos ejemplos. Tenemos un vector A de coordenadas 3 y 5 para X y Y respectivamente. Y también tenemos un vector B. Está en coordenadas polares. Tiene su módulo 5 metros y su dirección 50 grados. Como primera situación tenemos la multiplicación de un escalar por el vector A. Vamos a representarlo. Miren, tenemos la multiplicación. El escalar lo hemos denotado con un deslizador. Tenemos el vector A multiplicado por el escalar es igual al escalar multiplicado por el vector en sus componentes x y. Y a su vez tenemos el resultado. En este caso, si el escalar es 1,5 y sus componentes son 3 para x y 5 para y, el resultante sería 4,5 para x y 7,5 para y respectivamente, ¿no? Igual podemos realizar la animación del vector A y del escalar también, ¿no? Por favor, aquí hay que tomar en cuenta si es menor de 0 a 1, prácticamente el producto escalar por vector es un subconjunto del segmento, ¿no? Es más pequeño que el vector mismo. Entonces hay que considerar eso. Y obviamente si se multiplica por un negativo, su sentido es contrario. Su sentido es contrario, ¿no? De igual manera, para el vector B, lo primero que se realiza es calcular sus componentes en X y en Y, con las fórmulas módulo por coseno de la dirección para X y para Y módulo por el seno de la dirección, respectivamente. Luego podemos realizar un escalar de igual manera, ¿no? Podemos ubicar para el vector B, en este caso el escalar es un negativo, está en sentido contrario, y tenemos también cuando está en un intervalo de 0 a 1, podemos observar, es un subconjunto del segmento, ¿no? Es más pequeño que el segmento y a su vez cuando sobrepasa, ¿no? Entonces tenemos dos situaciones. Cuando está en componentes rectangulares como el vector A, es muy sencillo, ¿no? Directamente se multiplica o a su vez se podría decir que se aplica la propiedad distributiva. Mientras que si tenemos en una coordenada diferente, como en la polar, debemos siempre encontrar sus componentes en X y en Y para luego proceder a realizar, ¿sí?, sus
diferentes multiplicaciones. En este caso, la multiplicación de un escalar por un vector. A continuación, vamos a hacer un diseño similar al presentado. Vamos a abrir una nueva ventana de GeoGebra y vamos a ingresar un vector con los parámetros A y B. Nos va a solicitar realizar un deslizante y tenemos aquí un vector. A este vector lo vamos a llamar vector D. Listo. Luego de eso también podemos realizar las respectivas proyecciones en los ejes, pero primero ubicamos un punto extremo del vector. Ubicamos la recta perpendicular al eje X y al eje Y. Luego identificamos la intersección entre la recta y el eje Y, entre la recta y el eje X. Trazamos los segmentos. ¿Listo? Ocultamos las rectas. Ubicamos línea entrecortada. Listo. Y ahora damos un color al vector. Vamos a ubicarlo de color azul. Damos un grosor igual al nombre, ¿no? Ubicamos grande, color azul. Muy bien. Ese es el vector normal. Para realizar la multiplicación vamos a utilizar un deslizador que va a ser prácticamente pongámosle el escalar D, que va de menos 5 a 5 con un incremento de 0.5. Ya tenemos el deslizador. Ahora vamos a ingresar la multiplicación entre el escalar D y el vector V, que prácticamente es el vector D. Entonces está representado, como pueden observar, tenemos el vector D, está representado, y tenemos el producto entre el escalar y el vector, ¿no? Entonces esto lo podemos insertar. Vamos a decir que es el escalar D multiplicado por el vector D. Y eso es igual a la multiplicación entre el escalar D, que multiplica, digamos, los paréntesis, multiplica a las coordenadas rectangulares que tenemos, en este caso el objeto A para X, espacio, punto y coma, y para Y es B. Esto igual puede estar en una unidad, puede estar en metros, ¿sí? Y ahí prácticamente se tiene la multiplicación entre un escalar y un vector, ¿no? Acá lo podemos aumentar tamaño. Muy bien, listo. De esta manera podemos identificar la multiplicación de un escalar por un vector. De igual manera podemos encontrar su resultante de forma directa. Podemos ubicar, vamos a ubicar la otra parte, que sería el resultado total, ¿no? El resultado total sería el
escalar, que es D, se va a multiplicar por la componente en X, que sería A. Luego, el mismo escalar, que es D, multiplicado por la componente Y, que representa el objeto B, ¿no? En este caso. Y ahí tenemos prácticamente el resultado, sus componentes en X y en Y. Y así tenemos la multiplicación entre un escalar y un vector, ¿no? De esta manera es como se realizó el diseño presentado. De antemano les agradezco por su atención y esperando que el video haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.